Hay valles sentados muchos pecadores, sobran sin reflexionar, y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera, y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. Bueno, pues ya estamos aquí listos para hacer nuestro repaso de la lección. El tema de esta semana es misión a los no alcanzados, que debe ser tan importante que va a necesitar 2 lecciones, no solo con una habrá suficiente, ¿no? Así que vamos a declarar hoy este tema, y para aperitivo vamos a ver nuestra escuela sabática Light, que nos va a introducir de lleno en la lección. Adelante. Mientras el profesor de matemáticas hablaba de magnitudes inversamente correlacionadas para enseñar la regla de 3 inversa, Carlos y Francisco solo hablaban de fútbol. Cuando el profesor les preguntó si entendieron, ya se imaginarán la respuesta. No entendí, profe. Yo tampoco, profe. Pero el profesor sabía que no se trataba de un problema de comprensión, se trataba de un problema de interés. A Carlos y a Francisco no les interesaban las magnitudes inversamente correlacionadas, solo les interesaba hablar de fútbol. Al día siguiente, el profesor los sorprendió a todos. Llegó vestido de árbitro y empezó a sacar tarjetas rojas. Me imagino que expulsó a Carlos y a Francisco. No, sorpresivamente, a los primeros que expulsó fue a los que habían entendido la clase. ¿Cuántas tarjetas rojas saqué? 3. ¿Y cuántos alumnos quedan? 12. Expulsó a 5 más. ¿Cuántas tarjetas rojas van? 8. ¿Y cuántos alumnos quedan? 7. Siguió sacando tarjetas hasta que les preguntó, ¿por qué solo quedan ustedes 2? Porque mientras más tarjetas rojas saque... Menos alumnos quedan en el aula. Entendieron las magnitudes inversamente correlacionadas y se interesaron más en las matemáticas. El profesor varió su metodología por amor a Carlos y a Francisco. Salió de lo tradicional para alcanzar a los no alcanzados. ¿Saben que en la misión de Dios debemos hacer lo mismo? Escuela Sabática Like presenta la serie La Misión de Dios, mi misión. Lección 10. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, descubrió que los atenienses no solo carecían de una comprensión del Evangelio, sino que no tenían el más mínimo interés por escuchar acerca de Jesús. Pero Pablo, como el profesor de matemáticas de nuestra historia, estuvo dispuesto a salir de lo tradicional para alcanzar a los no alcanzados, y su historia en Atenas nos sirve como ejemplo para todos nosotros hacer lo mismo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña la historia de Pablo en Atenas para alcanzar a los no alcanzados? En primer lugar, sentir dolor por ellos. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? 5 grandes religiones. El judaísmo, el islamismo, el cristianismo... El budismo y el hinduismo. De esas 5 religiones, las 3 primeras son monoteístas. Creemos en un solo Dios. Las otras 2 son politeístas. Creen en muchos dioses. Sin embargo, dentro del cristianismo, un gran porcentaje venera imágenes. Así que, de alguna manera, también creen en otros dioses. Y aunque el secularismo no sea una religión, en este mundo cada vez más secularizado, la gente ha levantado dioses como el dinero, la fama, la moda, el sexo fácil, etc. ¿Notan la gran cantidad de dioses o ídolos que hay en el mundo? ¿Cómo te sientes frente a eso? Lamentablemente, muchos cristianos ven a los no alcanzados como si fueran una invasión de extraterrestres, como si Cristo no hubiera muerto por ellos en la cruz. Pero Lucas, biógrafo y compañero de viajes del apóstol Pablo, escribió que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Lo notan?
Atenas no estaba en la agenda de Pablo. Lo llevaron allí huyendo de los judíos de Tesalónica que querían arrestarlo. Pero al estar allí, le dolió su corazón y empezó a predicarles en el mercado. Lo primero que nos enseña Pablo en Atenas es a sentir dolor en nuestros corazones por los no alcanzados, a creer que Dios puede derrumbar sus ídolos y hacer que fijen su mirada en Cristo Jesús. Tan interesados se mostraron los atenienses por las enseñanzas de Pablo que lo llevaron al Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos, y allí Pablo tuvo la oportunidad de hablarles del amor de Dios. En segundo lugar, hablarles en su idioma. Si el médico te dijera que padeces de una cefalea frontoparietotemporal derecha, ¿qué pensarías? Que me llegó la hora. Bueno, en realidad suena alarmante, pero lo que quiere decir es simple. Tienes dolor de cabeza del lado derecho. Así como los médicos tienen su propio idioma, lo tienen también los abogados, los contadores, los ingenieros, en fin. Aunque te digan algo en español, parece que estuvieran hablando en chino. Nosotros debemos entender que no todos hablan nuestro idioma. Términos como misión, expiación, redención, justificación, santificación, etc., puede que tú y yo los entendamos, pero otros se sentirán como Carlos y Francisco en clase de matemáticas. A los no alcanzados hay que hablarles en su idioma. Cuando Pablo llegó al Areópago ateniense les dijo: Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿Lo notan? Pablo, antes de predicarles, observó todo lo que hacían, caminó entre ellos, se fijó en su cultura y su religión, entendió su manera de pensar y adorar, y entonces les habló en su propio idioma. Entre médicos pueden hablar de cefaleas frontoparietotemporales. Ellos se entenderán, pero a los simples mortales, háblennos de dolores de cabeza. Una parte esencial para alcanzar a los no alcanzados es encontrar herramientas que nos ayuden a conectar con personas que tienen una perspectiva diferente a la nuestra. Herramientas que nos ayuden a compartir las verdades de la palabra de Dios de forma atractiva y significativa, siendo sensibles y estando atentos a las diferentes interpretaciones culturales. Y en tercer lugar, levantar puentes. Imaginemos que hay dos orillas y en medio de ellas un abismo. Tú estás en una orilla rodeado de gente, pero en la otra orilla también hay mucha gente. Entonces Dios te da la misión de abrazarlos a todos, a los de tu orilla y a los de la otra orilla. ¿Qué es lo más fácil? Abrazar a los de mi orilla. ¿Y por qué nos cuesta abrazar a los de la otra orilla? Porque hay un abismo. Exacto. Oigan bien, no es que le tengamos miedo a los abrazos, le tenemos miedo a los abismos. A nosotros nos da miedo saltar hacia la otra orilla, pero por obvias razones a ellos también les da miedo saltar hacia nuestra orilla. ¿Lo están entendiendo? Hemos pasado mucho tiempo tratando de saltar un abismo cuando la mejor solución es construir un puente. Entonces podremos pasar y abrazarlos a todos, y el que nos quiera seguir hasta nuestra orilla podrá hacerlo sin riesgos. ¿Por qué? Porque hay un puente. Cuando Pablo les habló a los atenienses en el Areópago, construyó un puente seguro al decirles: Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. No está aprobando su religión, pero los está elogiando por ser religiosos. Les está diciendo: tenemos algo en común, yo también soy religioso. Oigan bien, cuando en nuestra relación con los no alcanzados resaltamos nuestras diferencias, estamos señalando el abismo. Pero cuando resaltamos los puntos de concordia, estamos construyendo puentes. Y después de construir ese puente, después de hacerlos sentir seguros, Pablo les presentó a Dios. En verdad,
Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. ¿Lo notan? Hasta citó a los poetas griegos para sintonizar con ellos. Es hora de dejar de saltar por el abismo y construir puentes en favor de los no alcanzados. Por eso les presentamos el desafío Misión Posible. 10ª misión. Explora las redes sociales como un posible areópago para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo. ¿Lo harás? Si el profesor de matemáticas sintió dolor por Carlos y Francisco y varió su metodología para salvarlos, ¿no lo haremos nosotros con los demás? Sintamos dolor por los no alcanzados, hablémosles en su idioma, levantemos puentes y traigámoslos a Jesús. No estamos hablando de traer el mundo a la iglesia, no estamos hablando de traicionar los pilares de nuestra fe, no estamos hablando de variar nuestra teología, sino nuestra metodología. Pablo fue radical en su teología, pero flexible en su metodología. La tía Elena así lo confirma. Así variaba el apóstol su manera de trabajar y adaptaba el mensaje a las circunstancias en que se veía colocado. Areópago, 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 areópago. De pronunciar Areopagita. Que fue uno de... Oye, me ha llamado la atención de la lección de esta semana eso, ¿no? Que uno de los que se convirtió fue el Areopagita. Que él seguro que tenía mucha experiencia en oír muchas cosas allí en aquella Casa de la Cultura de Atenas y le gustó el mensaje de Pablo tanto que hasta se entregó a Jesús, ¿no? Sí, bueno, pues aquí... Siempre queda la imagen de que esto fue un pequeño fracaso de Pablo en Atenas, ¿verdad? Él mismo incluso se sintió decepcionado, sí. Pero el jefe del Areópago, el que se encargaba de preparar todos los discursos, donde no hay que olvidar que esta es la época de los grandes filósofos que pasaban por allí, pues quedó convencido por Pablo y se convirtió al cristianismo. O sea, es verdad que no fue una conversión de masas, pero no fue estéril. Y a veces se nos olvida que en la parábola, ¿verdad?, hay terrenos que dan al 10, al 30, al 50. Este fue de los pocos, pero siempre que se siembra y se siembra bien, da frutos. Pues eso vamos a hablar, de ese método que utilizó Pablo en aquella cultura ateniense, ¿no? Que la misión es no solamente para las personas que tienen como punto de encuentro las Escrituras, como bien decía la Escuela Sabática Light, el cristianismo en su o bien el judaísmo o bien que es fácil hablar a veces con personas que tienen como referente las Escrituras, pero ¿y las que no lo tienen? Y las personas musulmanas cuyo referente es el Corán, y las personas budistas o hinduistas o y las personas no creyentes o y las personas que son combativas y son agnósticas, en fin, si queremos entender que tenemos una misión a los no alcanzados, pues tendremos que ver cómo adaptar nuestros métodos con esa misma esencia que es ese mensaje de salvación para poder llegar. Pues esto es lo que vamos a analizar. Sobre todo nos va a servir el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo allí en Atenas, ¿no? Hay distintas formas de pensar que nos cuesta a veces encajar, ¿no? Y por eso viene muchas veces la discusión. En el caso de Pablo, que tenía muy claro que lo que quería era hablar, ¿cómo veis que se plantea, no? Porque yo os voy a dejar solamente la pincelada de que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo reaccionáis cuando estáis frente a algo que os choca, que es un pensamiento tan contrario al que tenemos que no sé si nos sale la vena combativa o eso? Richard. Pues fíjate que a mí me gusta mucho lo que hace Pablo, porque dice que se enardece, o sea, arde por dentro, pero es capaz de focalizar su malestar en el cuerpo, no contra las personas, sino buscar la manera de cómo sacar a esas personas del error y llevarlas a la verdad. Normalmente, a veces cuando hay discusiones así en la iglesia o entre miembros de iglesia, en las cuales ves que el contrario está haciendo algo que la Biblia claramente dice que está mal, se ataca a la persona y a sus formas. Y Pablo no lo hace así.
A mí me gusta porque Pablo lo que hace es busca puntos de conexión, puntos que me ayuden a entablar puentes entre ese abismo que nos separa, y a partir de ahí te llevo a donde yo quiero. No te ataco, te machaco para demostrarte que tú estás equivocado y yo tengo la razón, porque si yo no establezco puentes, difícilmente voy a llegar a ti. Entonces me gusta mucho cómo funciona Pablo, o sea, arde por dentro, no le gusta lo que ve, pero si no me gusta lo que ve, tengo dos posibilidades: o te ataco y te pierdo, o me refreno, busco un punto común e intento llegar a ti. Y eso es lo que deberíamos hacer, que eso es lo que nos cuesta hacer. ¿Y qué haría Juanfran? ¿Pediría, como nosotros hacemos, un permiso en el ayuntamiento para predicar o presentar su mensaje en el Areópago? ¿O le llegó la invitación porque él iba a las plazas, ¿no? Él iba y hablaba públicamente y parece ser que lo invitaron, ¿no? Pues buenos días a todos. Ahora que me uno yo a este encuentro, que estoy tan feliz de poder compartir con vosotros. Sí. Me encanta a mí, Pablo. El punto que yo me hacía, la pregunta era si podemos rescatar puntos comunes para acercarnos a la gente que no ha oído hablar de Dios o de lejos lo conoce, pues suponiendo que nosotros estamos más cerca, ¿no?, del Evangelio y del mensaje apostólico. Pero bueno, vamos a partir de esa premisa. Y yo estaba viendo de Hechos que no tiene desperdicio. Pablo conocía dónde se metía bastante bien, bastante mejor que nosotros. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, es decir, que ya ha hecho un primer avanzadilla y ya ha vuelto a Jerusalén. Y yo yendo hacia atrás, digo, a ver, me encuentro, ¿a qué altura de la película estoy? En el capítulo anterior, en la temporada anterior, si pudiéramos calificarlo así, vemos a Pablo que ya ha iniciado un viaje hacia el centro de lo que es la actual Turquía, que ha estado allí intentando abrir y compartiendo lo que era el Mesías. Pero Pablo, fijaos lo que lleva en la mochila, lleva el desencuentro con Juan Marcos, porque va con Bernabé. Y y ha vuelto a Antioquía, que ese es el punto entre el mundo heleno y el mundo judío, que está al sur, arriba, ¿no?, del todo de donde termina Turquía y está el Líbano, y está Antioquía. Ahí vuelve otra vez a partir el segundo viaje misionero, con esas cartas, después de haber resuelto algunas discrepancias en ese concilio que se habla, siempre se pone de referencia en Jerusalén, y dice, venga, vamos para allá. Se lleva y se encuentra a Silas, se encuentra a Timoteo por el camino, y decide ir este segundo viaje un poquito más allá. Dice, vamos a ir a la Nueva York del mundo heleno, ¿no?, que Atenas, todo lo que es la Grecia actual. No sé si lo deciden o a pedradas le hacen que tome esa decisión, pero bueno. Y allí que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo, que es hebreo, pero se ha criado también como griego, porque él sabe griego y se ha creado en un mundo griego, es decir, en un mundo heleno. Vamos a rescatar y vamos a hacer un poco la traspolación un poco a nuestro mundo. Es decir, nosotros sabemos en el mundo occidental en el que nos movemos, y vamos al mundo más capitalista, ¿no?, podríamos decir. Nos sabríamos mover, ¿no?, aunque podríamos tener ciertas discrepancias, y venga, pues vamos allí, vamos a Londres, a Nueva York, vamos a tratar de compartir en un mundo tan secularizado como el nuestro acerca de la esperanza de que el Mesías ha venido y que tenemos algo más. Y ahí sí, ¿pediríamos permiso, Antón? No lo sé, hoy a lo mejor es necesario pedir ciertos permisos para poder hablar en la calle. Sí, Esther, yo creo que no lo debería de hacer tan mal cuando, hablando en la plaza y discutiendo con los epicúreos, con los estoicos, suscitó su interés y dijo, oye, pues ven al Areópago, ¿verdad? Es que a veces a nosotros se nos cierran las puertas, pues somos tan brutos, ¿no? Sin embargo, en este caso, Pablo, ahí está, porque claro, su obsesión eran los judíos, sabemos que iba a la sinagoga, pero también iba a las plazas y concurría allí en los lugares públicos y bla, 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 e intentaba persuadir, pues de tal modo, oye, ven y háblanos tú de esto que tal. Y ahí preparó ya el culto. De eso hablaremos después. Pero de momento no suscitó una oposición hasta el extremo de que, ¿verdad?, experimentara rechazo. Al contrario, oye, ven y háblanos de estas cosas que tú tal. Porque ellos estaban, digamos, ávidos, ¿no? Aquella gente estaba con interés y siempre quería oír algo nuevo, ¿no? Aprovecho eso. Claro, pero mira, eso pasa hoy. Lo que pasa es que, claro, lo tenemos que
tratar desde perspectivas diferentes, lógicamente. Estamos preguntándonos cómo hacer una aplicación de lo que pasaba. Sin embargo, tenemos muchas coincidencias con aquella época, efectivamente. Hoy todo el mundo desea escuchar algo nuevo, aunque la realidad es que hay pocas novedades. Al final, ¿verdad? Los discursos y los discursos que valen son muy antiguos y siguen siendo los mismos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, lo cual quiere decir que nuestro mensaje no va a ser necesariamente nuevo. Otra cosa es que para muchas personas resulte nuevo, y eso es lo novedoso, ¿no? Sí. Ellos, de todas formas, ya sabían que había un Dios no conocido. O sea, suponían probablemente incluso sin darse cuenta que existía un Dios del que no habían oído hablar y estaban dispuestos a oír hablar de él. Con lo cual, pues fíjate, el problema es que nosotros, a lo mejor le pasó a Pablo en su momento y luego lo aprendió, siempre damos por sentado que sabemos lo que los demás piensan. Y no lo sabemos. Tenemos que hablar con la gente también para saber lo que piensa. Y es posible, claro, que cuando hablemos con ellos descubramos que hay muchos más puntos de coincidencia que puntos de desacuerdo, ¿no? Por cierto, yo tengo especial preocupación en ese sentido por el tema de los lenguajes, de hacernos entender. Pablo fue muy hábil. Él hablaba el lenguaje que ellos podían entender. Conocía su cultura y por lo tanto podía hablarles desde su cultura. Nosotros no nos damos cuenta de que mucha gente no ha escuchado nunca la palabra redarguir. Y nosotros utilizamos a veces textos bíblicos con palabras que la gente no utiliza habitualmente y damos por sentado que las escuchan. Y claro, yo me preguntaba esta semana al hilo de eso. Hoy no tengo al Areópago, ¿no? Pero tengo otros areópagos, tengo redes sociales, tengo medios de comunicación, yo trabajo en un medio y tenemos, pues por ejemplo, esta herramienta como la Iglesia en Casa. Tenemos otros lugares en los que podemos soltar nuestros mensajes. Y yo me anotaba para mí. Yo vivo en un país legalmente aconfesional que se considera católico según el CIS, y mucha gente dice que lo es, pero lleno de católicos que dicen no ser practicantes, que no han tocado el catecismo y mucho de lejos la Biblia. ¿De acuerdo? Es decir, y con esta herramienta y con esta situación, yo me tengo que preguntar, ¿qué idioma hablo? ¿No? ¿De qué les hablo? ¿Cómo les hablo? ¿Cuándo les hablo? Porque también el don de la oportunidad. No siempre es buena idea ponerse a hablar en el lugar más insospechado sin que venga cuento y utilizando palabras como redarguir, porque no me van a entender, no se van a enterar de nada. Y termino con esto. Me resulta especialmente interesante que la lección destaque que una de las cosas que Pablo no hizo fue irritarles. Sí. Por cierto, a mí, como adventista, muchas veces me irritan otros adventistas. Claro. Bueno, el porcentaje de las personas ateas en Europa es del 70%. Por lo tanto, son mentes a las que tenemos que confrontar con el mensaje cristiano que alberga nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Es fácil? O sea, porque claro, Pablo en Atenas y vamos a seguir diseccionando su encuentro con los atenienses en el Areópago, pero a la hora es que es más fácil tratar con personas cristianas, pero ¿y con las personas que no creen? ¿Cómo somos capaces de llevarles el mensaje que tenemos? ¿Cómo ha transformado nuestra vida? ¿Cómo la ha llenado de esperanza? No lo sé. Jorge, ¿qué nos puedes decir? Indudablemente que creo que Juanfran siempre utiliza esta frase: los viajes de Pablo tienen mucha amiga. Y yo creo que si nosotros vemos todo el cuadro, Pablo, más que ir a una misión programada, fue llevado por los acontecimientos. Por supuesto, el Espíritu Santo por delante de él, utilizando cada situación, algunas muy adversas, como la que inició en Tesalónica, que tuvo que salir, ¿no? Por, perdón la expresión coloquial, por patas, porque lo iban a linchar. Luego menciona Berea, los de Bereanos fueron un poquito más contemporizadores y algunos incluso utilizaron una frase que a mí me encanta, ¿no? Y que les escuchaban a ellos nada más y nada menos que a un Pablo, ¿no? Los grandes referentes de la iglesia en ese momento, y sin embargo no se quedaban con lo que él decía, sino que iban a las escrituras para ver si las cosas que estaban escuchando realmente eran refrendadas por las escrituras. Y termina en Atenas, ¿no? Y lo otro que yo creo que es importante, porque cuando yo estaba escuchándoos, recuerdo un montón de conversaciones que he tenido con un compañero de trabajo que es agnóstico, ¿no? Él fue criado, lo describió muy bien la sociedad española, me encanta la descripción de Esther. Es una sociedad
con un gobierno confesional, con una sociedad católica, que la mayoría de ellos no solo no son practicantes, sino yo escucho a menudo referirse con malas expresiones y con malos conceptos, fundamentalmente respecto al clero, ¿no? A la dirigencia religiosa católica. Y luego están los agnósticos, ¿no? Y he tenido muchas, y es muy difícil, claro que es difícil, porque por un lado, si nosotros nos ponemos a pensar cómo voy a usar yo como referencia un libro que de por sí él lo rechaza de entrada, no lo acepta, ¿no? Porque si yo le digo, es la palabra de Dios, pero es que yo no creo en Dios, entonces no me sirve de nada esa referencia. ¿Cómo hacer para enfocar una situación así? Simplemente reflexiono, ¿no? Y Pablo utilizó, si nosotros nos fijamos en el relato bíblico, Pablo utilizó no el interés por conocer la verdad, sino que la costumbre, el uso social de Atenas en esa época era que les encantaba a ellos las cosas novedosas. Elena G. de White menciona, nos advierte a nosotros los adventistas, cuidado con aquellos que siempre quieren estar en la cresta de la ola y encontrar las cosas novedosas. Y el resultado de ello yo creo que vemos en aquellos que constantemente están queriendo encontrar algún secreto, alguna cosa oscura y dilucidarla, alguna nueva luz, la venida de Jesús, ponerle fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lastra, ¿no? la misión de la iglesia. Y la costumbre en ese entonces era más bien por interés o curiosidad, más que querer conocer la verdad. Por eso le llevaron al Areópago, ¿no? Porque ahí era como una especie, yo lo entiendo así, me corregí si vosotros lo habéis captado de manera diferente, era como una especie de lugar donde se debatían las noticias del momento, aquellas novedades que surgían. Pero Pablo utilizó, con la ayuda del Espíritu Santo, esa situación y yo siempre digo, no, esta es mi experiencia, lo digo a mí mismo, no lo digo a vosotros, Como adventista, muchas veces yo cometí el error de buscar la cantidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no sé quién mencionaba, Pablo, ¿fue un fracaso la misión de Pablo en Atenas? Desde el punto de vista de cantidad, sí, pero desde el punto de vista de calidad. No todos, eso es indudable, nosotros tenemos que ser conscientes, no todos van a aceptar el mensaje, pero hubieron gente en Atenas que aceptaron el mensaje de Dios. Incluso, entonces, sí. esas son las semillas que Dios quería que se riegue para que fructificasen. Esa es la misión del Espíritu Santo de Dios. La mía es solamente compartir. Que me van a tirar piedras, que se van a burlar, sí, eso tenemos que aceptarlo y no caer nosotros en ese mismo juego, sino con paciencia y mansedumbre, como lo hizo Cristo Jesús, tratar de hacerles llegar la verdad. Y en la decisión de ellos queda, ¿no? Aceptarla o no. Gracias, Jorge. Sí, también en el caso de además de la Areopagita, se cita a Damaris, una de las mujeres, por lo tanto, y otras personas más, ¿no? Y otros más, ¿no? Pero sí que a veces las barreras... Se la menciona por nombre, con lo cual era alguien conocido, famoso, importante. Importante y de peso, ¿no? Sí, es importante. No era cualquier persona. La pregunta para Levi es, ¿te has descubierto tú a ti mismo alguna vez cambiando la metodología para poder llegar al corazón de alguna persona, sea familiar, sea del entorno cercano, incluso dentro de la propia iglesia, de que a veces no es muy beligerante con alguna de las ideas que sostiene o que defiende, ¿no? Digamos, te has puesto a confrontar con ella directamente y a discutir, o has cambiado la metodología? Definitivamente, a lo largo de mi crecimiento en la iglesia, pues hemos errado en muchas oportunidades, sobre todo con los mismos adventistas o descubriendo con nuestra propia familia. Cuando digo familia, estamos hablando de nosotros como cristianos, ¿vale? O amigos. Pero con el pasar del tiempo, a mí me tocó vivir otra experiencia. Yo no fui estudiante de cómo eran mis compañeras amigas de la iglesia, que estudiaban en el colegio adventista, se criaron en un mundo adventista. A mi contrario, yo me crié en mis colegios, no eran adventistas, hasta llegar a la universidad. Yo nunca estuve totalmente inmersa en el mundo, y eso me dio un aprendizaje. Cómo saber gestionarme siendo yo la diferente, aunque en mi época, que ya no estoy tan jovencita, ¿no? La sociedad se parecía mucho a los principios que enseñaban en casa, con las diferencias importantes del sábado, de los alimentos, pero en muchas conductas eran muy parecidas, y eso te ayudó a organizar. Pero en muchas veces, y
muchas veces soy muy apasionada en lo que creo. Cuando creo en algo, yo quiero contarlo y soy muy apasionada, pero con el tiempo uno va mejorando y mejorando en esa condición, sobre todo en la universidad, saber escuchar. Y esta metodología que usa Pablo lo fuiste aprendiendo a medida de que te vas encontrando, porque ¿cuál es el fin? No es que tú no convences a nadie, eso es lo primero. Quiero compartirlo, no convences, el que convence es el Espíritu Santo. Amén. Pero tú puedes ser un instrumento para que aquellas personas que están a tu alrededor tengan algo de duda de sus propios conceptos, que los lleve a investigar. O sea, darle la oportunidad de que ellos investiguen, que hay otra perspectiva de ver a Dios, de alabar a Dios, y que hay otra gente que no es lo solo, que tu verdad no es absoluta. Y también a mí, porque tú disfrutas mucho en compartir lo que ellos creen, y te lleva también a ti a investigar y a sentarte en lo que tú crees. Entonces, en esta actualidad de los cambios de culturas, de país, de todo, te ha llevado a conversar. A mí me rechina mucho el confrontar, pero también tenemos que, esa palabra no es simplemente discutir y pensar que yo tengo la verdad, sino que si tan solo entiendas, no estoy hablando de denominación, y disculpe si a alguno de ustedes le rechina mi palabra, no, ahora yo no presento una denominación, presento a Dios, que Él descubra a un Dios que le ama, y que eso le lleve a investigar a través de la luz de la Biblia. El Espíritu Santo lo guiará a la verdad, y yo no debo dudar de eso. Bien, pues Pablo escoge el mejor método: defender aquello en lo que cree, pero sin atacar al otro. Observo en todo que sois muy religiosos, les dice, ¿no? Ya se los ha metido en el bolsillo, ¿no, Richard? Sí, es que en eso consiste. Me vas a permitir hacer un inciso, porque llevo toda la semana dándole vueltas a este programa justamente. Vamos a desvelar un secreto, porque hay mucha gente que nos dice a veces, mirar los comentarios y dicen, la música que ponéis no es música del himnario, no tratáis no sé cuántos temas. Qué disgusto les voy a dar. Es que este programa no está hecho para adventistas. Este programa fue concebido para compartir, para llevar el evangelio a personas que no son adventistas, hecho en un lenguaje sencillo, lo más sencillo que sabemos. Intentamos utilizar términos lo menos complicados, y aún así a veces yo tengo gente que me dice, hay cosas que no se entiendo. Digo, madre mía, cuánto nos falta de adaptarnos como lo hacía Pablo. Ponemos música que es cristiana, pero que la gente no le suponga una diferencia tan enorme entre lo que están acostumbrados a de pronto, imaginaos que pusiéramos aquí música, yo qué sé, de monasterio. Me siento interpelado, digo, no tengo más remedio que hablar, porque... Quiero decir, a veces, como iglesia, cuando utilizamos métodos para evangelizar, somos muy poco abiertos de mente y decimos, no, esto no se adapta con lo que queremos, porque estamos pensando en mi nivel, en lo que yo conozco, lo que yo sé y lo que yo quiero, y no en lo que hizo Pablo, que es, veo al otro, sé lo que necesita y lo que hago es bajo el nivel para llegarle a él. Pablo decía, al griego me hago griego, al hebreo me hago hebreo, ¿verdad? Necesitamos hacernos al otro para llegar con el evangelio, porque si no, nuestro evangelio no va a llegar a ninguna parte. Pero es que además, Richard, Pablo está aprendiendo. Un primer viaje misionero, un segundo viaje misionero, él va un poco adaptándose a la realidad y va aprendiendo él mismo, va aprendiendo de su propia experiencia con Jesús. Lo que tú acabas de decir es que muchas veces el método lo convertimos en un fin en sí mismo. Pablo, que a veces dice, esto no me ha funcionado, qué amargura, salgo de este sitio, he compartido esto y no. ¿Cuántas veces pondría Pablo? O sea, yo no veo a Pablo diciendo, la culpa la tienen los demás. Es decir, Pablo, yo lo veo con suficiente nivel de autocrítica, decir, ay, esta vez no he llegado bien. A los corintios, ¿no? Y entonces dice, oye, como solamente la Areopagita, Damaris y pocos más, y ya me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y a Cristo. Claro, entonces al final yo creo que Pablo dice, mira, si hay algo que donde no debemos perdernos, es ¿cuál es el fin?
El fin es compartir a Jesús, la esperanza, que el Mesías tiene algo preparado para nosotros, que realmente la gracia de Dios es lo más importante, que despreocúpate, la culpa, todo eso que nosotros hoy vivimos en primera persona, donde la gente hoy pues va a terapia, acude a consulta, está perdida, hay más confusión que nunca. El fin sigue siendo el mismo que hace 2000 años. Entonces, en cuanto a los métodos, ¿cuántas energías perdemos discutiendo que si el método que si no lo has hecho bien, que si tal, que si hoy no y lo la he hecho confrontación, bien, la desconfianza del otro, que si en mi iglesia esto no sea mi método es el bueno, o que si esto siempre se ha hecho así, hay que seguir haciéndolo así, ¿no? Y cuántas energías, realmente en el cielo se tienen que estar partiendo de risa cuando no se echan alguna lágrima o llorando, diciendo: pero hijos míos, ¿en qué estáis? ¿En qué estáis? ¿En qué os va la vida? ¿En qué os va la vida? Ostras, porque, disculpa, pero creo que hay un versículo en Proverbios donde dice que no seas sabio en tu propia opinión. Y a veces no podemos compartir al Dios que creemos y a nuestro Dios porque creemos que mi Dios es mejor que su Dios, que sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos en encontrarnos? En encontrarnos para poder escuchar, debemos escuchar lo que Él cree y hay que dejar ahí un tiempo de silencio para poder aprender. Y les voy a dar un ejemplo. Yo trabajo en una oficina y muchas veces, aunque hablamos el mismo idioma, para mí, yo ya me digo, mira, hay que cancelar esta cuenta. Estoy seguro que todos están pensando que yo quiero eliminar la cuenta. Para mí no significa eso, ¿vale? Para mí es abonar a la cuenta, o sea, pagarla completa, pero no eliminarla. Entonces, eso me ha llevado a que yo tengo que tener una comprensión tal cual, es igual en el mismo cristianismo. Tengo que aprender a escuchar para poder saber cómo Dios puede utilizarme como instrumento, no siendo sabia en mi propia opinión, sino llevarlos, como decía anteriormente, a que nos encontremos y adoremos a ese Dios como quiere Él que lo adoremos. Y eso, por cierto, al hilo de esto, ¿estaríamos cualquiera de nosotros en disposición de apuntar cuál sería el porcentaje de la población española que no tiene ninguna inquietud espiritual, por ejemplo? Digo porque estamos aquí, ¿no? Y estamos trabajando para aquí, aunque nos están escuchando en otros lugares. Pero, ¿cuántas veces damos por sentado que quien nos está escuchando o quien nos podría escuchar no tiene inquietudes espirituales? ¿O no tiene un sentido de espiritualidad? ¿O no tiene a lo mejor un deseo de conocer a Dios y no sabe cómo? ¿Os habéis encontrado, como me ha ocurrido a mí, con personas agnósticas que lo son porque no saben cómo acercarse a Dios? Y que te dicen, yo conozco una persona que me ha dicho: Esther, yo envidio a los que tenéis fe, pero es que yo no sé cómo se hace eso. Y yo no sé cómo poder tener fe. Yo conozco una persona que está en esa situación, espero poder hacer algo con ella, necesito orar para saber cómo entrar. Pero ella me ha dicho eso: me encanta la gente que tiene fe, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿por qué damos por sentado que la gente no tiene inquietudes espirituales? ¿Por qué damos por sentado que no tienen una necesidad que a veces no saben cómo canalizar? Claro, Levi, es que no les escuchamos, es que no hablamos de estas cosas muchas veces. O vamos a priori con el mensaje y cerramos la puerta en vez de abrirla. Y decía que esto no significa cambiar el mensaje. No. Pablo no cambia el mensaje. Pablo lo adapta. Es verdad que no les cuenta todo de inicio, pero ¿verdad que Jesús dijo: muchas cosas tengo que contaros, ¿verdad? Pero no las podréis soportar? Jesús también adaptó su mensaje a los discípulos y les fue abriendo la mente poco a poco, paulatinamente, hasta que estuvieron preparados para recibir cada vez más y más mensaje. Ese es nuestro método. Nosotros debemos de ir poco a poco y no dando sablazos. Sobre todo no confrontando, en esto de humillando. adaptar el método, a mí, sí. yo siempre pongo la misma... Soy un poco el abuelo porretas, ¿no? Pero siempre pongo el mismo ejemplo, porque me vino muy bien de niño. La historia de un pastor que llegó a la zona del Polo Norte y abrió la palabra y empezó a explicar a la gente que había allí que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquella gente no se enteró de nada, porque no habían visto un cordero en su vida, porque allí no hay corderos, porque no entendían lo que les decía. Y entonces necesitó adaptar el mensaje y empezar a hablar que Jesús es la foquita de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo entendió que era un animal que no era agresivo, que era el que les daba el alimento, que lo adaptó a lo que ellos entendían.
nosotros necesitamos hacer eso mismo. No cambiamos el mensaje de Dios, pero necesitamos adaptarlo a la persona que tenemos delante para que entienda el mensaje de Dios, que es lo que Jesús hizo con nosotros. Pedro dice eso, perdón, Jorge, dice eso en 1 Pedro 3:15, que hemos de estar preparados, es muy importante esa primera palabra, para presentar defensa con mansedumbre a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, para estar preparados hemos de ser conscientes de que necesitamos metodología. Estoy hablando con una persona incrédula. Sobre todo tiene que haber un respeto siempre tras la barrera digamos, de ideas que está al otro lado, porque yo he pasado por etapas también en mi vida hasta mi conversión, y yo tuve mucho deseo de hacer yoga y de tener esa parte espiritual y unirme con el prana y no sé qué, pero todo aquello no me llenó y necesité pues lo que me ha dado Jesús, ¿no? Ese contacto y esa conexión con mi Creador. Pero hay personas que están en esa fase y que están en esa búsqueda y buscan la paz por medio de la meditación, pero hay algo que te puede dar más Jesús. Entonces, lo que hemos es sobre todo eso, no humillar al otro, no ser como contrincantes y finalmente presentar defensa con mansedumbre a todo el que nos demande razón de la esperanza. Tenemos que estar preparados. A partir de ahí, pues seguro que cualquier conversación va a ser cómoda, no va a ser atosigante. Jorge. No, es simplemente recalcar un poquito lo que acaba de decir Richard y que lo menciona en la Escuela Sabática Like. Pablo no transó en sus convicciones, en su fe, en el conocimiento que él tenía y en Dios. Es lo que utilizó la metodología. Y yo creo que el adventismo, y lo digo yo siempre en primera persona, yo creo que el adventismo es lo que yo aprendí, ¿no? Tendría que, algo que he aprendido yo, tendría que aceptar que Dios se ha revelado en un contexto cultural. Nosotros estamos estudiando un pueblo como el hebreo que tiene una cultura totalmente diferente a la nuestra. Nosotros somos occidentales. Entonces, la cultura es importante y es de lo que estamos hablando ahora. Nosotros no podemos ir como ariete teniendo en cuenta que existen diferentes culturas que tienen a veces cosas que les son muy, muy queridas, y si nosotros vamos, repito la figura de ariete, pues no vamos a suscitar empatía ni apertura de mente, sino lo que vamos a exacerbar es la aparición de anticuerpos y el rechazo a lo que nosotros queremos transmitir. Y yo recuerdo simplemente, es una anécdota, es triste, en su momento yo la aprobé, cuando alguien en una reunión un sábado habló de su experiencia con un mormón. Y claro, ya nosotros tenemos antecedentes históricos, ¿no? Los adventistas siempre han sido muy buenos polemistas y han sabido debatir en los primeros tiempos y eran respetados y temidos, ¿no es cierto? En la época de los pioneros, por el conocimiento de la palabra de Dios. Como debate yo lo localizo más bien intelectual. Y este hombre, pues claro, logró hacerles quedar en evidencia a estos hermanos mormones en sus contradicciones y sus errores, hasta tal punto que uno de ellos cogió la Biblia y dijo, ¿sabes lo que yo hago con este libro? Y lo tiró. Y él lo contó como una anécdota triunfante y de sabor, de gozo, ¿no? Sin caer en la cuenta de que nosotros lo que tenemos que hacer es compartir nuestra fe para ver si por la gracia del Espíritu Santo de Dios, esa persona que me escucha, sea mormón, sea musulmano, sea quien sea, lo acepte. Entonces, esa es la parte de la historia que yo creo que nosotros tenemos que aceptar. Dios se reveló en medio de una cultura, la cultura es importante, hay que saber respetarla, tener en cuenta eso con el método que vamos a elegir para poder llegar a todas las personas como Jesús, como Pablo lo hicieron y lo vemos refrendado en la Biblia con éxito, ¿no es cierto? ¿Creéis que la forma en la que podamos presentar nuestros argumentos puede impedir que las personas, los argumentos en favor de nuestra fe, puede impedir que las personas acepten esa fe? Sí, definitivamente. Claro. Por eso pasado y pasa. Claro.
deberíamos de vacunarnos. Una defensa llena de orgullo, de superioridad, de humillar al contrario, que es lo que está contando Jorge, en la cual te voy a dejar hecho polvo de lo poco que sabes de la Biblia, lo ignorante que eres. Se me ha olvidado que el objetivo de mi discurso eres tú, que es ganarte para Jesús. Lo que he hecho es crecer mi ego, demostrar lo listito que soy, y de poco ha valido, ni soy tan listo como creo, y de poco ha valido mi evangelio, porque no te he traído buenas nuevas. Lo que te he traído es humillación y claro, es esencial. Como utilizamos la palabra de Dios, es esencial. Si no lo hacemos con amor, si el amor no riega todo, no vale de nada. Lo que hace Pedro, por ejemplo, estamos hablando de hechos. Es el método que utilizó Pablo y cómo él lo fue adaptando y cómo él lo fue sin culpa, lo fue modificando, porque su propia experiencia con Dios. O es que nosotros hablamos ahora igual que hace 20 años, estamos en la iglesia, ¿no? Vamos también nosotros, porque no somos los mismos cristianos. Pero en el mismo libro de Hechos, si empezamos en Hechos 2, ¿cuál es el método de Pedro? Pedro, cuando sale del aposento alto, que tiene tanto éxito, está hablando a gente que sabía que era de cultura judía. Pero ¿cuál es la distinción? ¿Es el método o es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, sin duda. Pues entonces, si queremos llegar a otros, como tú decías, Richard, lo primero es quitarnos ese halo de suficiencia que muchas veces, o de superioridad, que muchas veces los cristianos que conocemos la Biblia, y digo conocemos como si lo utilizamos para decir yo soy mejor que tú. Conozco, si hablamos de Dios, tú te vas a condenar, o tú estás perdido y yo soy aquí el que sabe realmente de qué va esto de vivir. Entonces vamos con eso ya, con esa gana de ponerme por encima del otro, y allá empezamos ya a ponernos en manos precisamente no de Dios sino del enemigo, que va a utilizar esto para un desencuentro, para que nuestra vida espiritual... Que hay denominaciones que obvian toda la literatura que no sea la suya propia de su denominación, ¿no? Sin embargo, aquí Pablo también dice como muy bien, y cita a los poetas y escritores, filósofos, ¿no? Hay varias frases que él pone ahí, ¿no? Linaje suyo somos, en fin. Yo sabía, como ha dicho Esther antes, que hoy era el día del laicismo, porque estoy suscrito a Europa Laica y recibo los correos electrónicos, ¿no? Como esa inquietud de ellos luchan contra ese rodillo que puede ser, pues, eso que debería ser en nuestro país un estado confesional, a veces es un rodillo, pues, que no, con esos acuerdos que se firmaron, pues que hace que se desvíe un dinero, que se inmatriculen bienes que deben de ser públicos y son a la propiedad del catolicismo, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que ir un poquito más allá y conocer la cultura y no cerrarnos. Pablo dice también en otro momento examinarlo todo y retener lo bueno. Para comprender el pensamiento de cualquier persona que esté al otro lado, hemos de leer la literatura que él lee. Hemos de escuchar o saber, al menos conocer los programas que él ve, ¿verdad? Y así podremos decir, oye, yo creo que lo que tú estás es condicionado por esto, pero este pensamiento es... O sea, tener argumentos, pero mansos, para poder a la otra persona hacerle razonar. O hacemos eso o no conquistaremos su mente y su corazón, ¿no? Porque ahora mismo lo que se erigen es barreras, ¿no? No sé cómo vamos a nosotros a colaborar para poder... llegar al corazón de esas personas, porque se trata de eso, misión a los no alcanzados. Debería ser como un leitmotiv en nuestra vida para poder saber cómo presentar este mensaje a esas personas que nos rodean. Algo que me encantó de la lección y que bueno, que lo leí y lo puedo es que dice que Pablo, y lo voy a hacer exacto porque para no parafrasear, ¿no? Dice, Pablo no se engañaba por lo que veía en el centro del saber. Dice, su actividad espiritual estaba tan despierta que sabía lo que creía y lo que conocía. O sea, y eso dice, en el centro del saber. Y eso me llevó, ¿cuál es el centro de saber en la actualidad? Porque lo tenemos que llevar. Y también me recordó, Daniel estuvo en el centro, en su época, en el centro del saber. Estudió en sus universidades, con sus profesores, con toda otra doctrina, pero su capacidad espiritual estaba tan despierta en Cristo Jesús. Y yo me pregunto, ¿dónde estoy? Estoy en el centro de saber, en mi saber, pero está despierta mi parte espiritual, tan despierta que me permite, aunque estoy dentro de los doctores, pueda hablar acerca
de un Dios poderoso y de la parte espiritual, que ese es el centro, no para hacerme grande yo, sino que eso es muy importante, nuestro ego. Y eso lo mencionaba Richard, lo ha mencionado. Y vuelvo a decir, sabios en nuestra propia opinión. Bueno, estos saben mucho, pero de alguna manera los discrimino, ¿sabe? Una discriminación. O yo misma me siento que mi saber, mi parte espiritual está tan dormida que me incapacita para saber y no sentirme mal, porque no, aunque parezca tonto, vamos a llevarlo más simple. Una persona que ama al Señor en muchos lugares, cuando tú dices que eres cristiana, te ven, uy, ¿tú crees en eso? Qué tonta. O sea, una persona tan preparada como tú crees en eso y te hace sentir como si tú fueses menos. Pero a mí me encantó cuando Pablo dice, en el centro del saber, pero mi parte espiritual, que es el Espíritu Santo en tu vida, te active. Entonces, ¿cuán preparada estoy yo para que mi centro del saber sea Cristo y el Espíritu Santo me ayude a seguir predicando lo que tú y yo necesitamos? ¿Vale? Hombre, solemos hablar de misión global, pero nos falta visión global, ¿no? Y nos falta mucha visión global todavía, ¿verdad? Y tenemos todavía ese cierto halo de superioridad y solemos tratar a los otros como si no tuvieran, insisto, inquietudes espirituales. Y a veces pues una actitud espiritual también de conocimiento que no saben muy bien cómo canalizar. Hace poco hemos hablado curiosamente en la misión de que uno de los métodos de Cristo consistía en hacerse amigo de la gente. ¿Sí? Y hemos hablado de qué interesante sería que hiciéramos amigos, ¿no? Claro, una de las principales características de un amigo es que le conoces. Le conoces y te conoce. Y claro, a veces queremos tener conversaciones de un nivel muy profundo con gente a la que no conocemos. Y eso también hay que irlo trabajando. No todo el mundo, yo tampoco, estoy dispuesta a compartir mi intimidad mental y espiritual a la primera o con una persona a la que no conozco de nada. A veces nos falta también, ¿no? Como método. Respetar tiempos, respetar intimidades, respetar, ¿no?, los momentos en los que podemos entrar en una conversación profunda. Hace un rato hablábamos de que no es lo mismo conversar en la comida que conversar en la cena. Es verdad. Bueno, pues todavía tenemos que ser suficientemente hábiles o desarrollar la habilidad de saber en qué momento hablar de ciertos temas y a qué profundidades. Porque la profundidad hay que irla haciendo poco a poco. No vas a mantener una conversación de alto nivel teológico con una persona a la que no conoces de nada. Entre otras cosas porque probablemente tampoco está en disposición de abrirte su intimidad. Tú tampoco se la vas a abrir probablemente en ese momento. Y yo utilizo un ejemplo de algo que me está ocurriendo ahora que me está fascinando. Y es haber entrado en contacto, no creo en las casualidades, con alguien que me presentó un compañero de trabajo de forma completamente extraña. Es decir, oye, mira, hay una persona que es muy interesante, a la que le he dicho que tienes un programa por las noches y es una persona que lee muchísimo y estoy segura de que te podría hacer un espacio en el programa. Persona con formación legal y que, bueno, creo que os hablé de ella en algún momento, es profesora de Reiki y, bueno, pues tiene ahora una consulta de temas, ¿no?, de coach y de, bueno, de acompañamiento en este sentido. Esta persona, he podido conectar con ella porque tiene inquietudes espirituales, hablándole de forma directa de la Biblia, pero sumado a lo que ella piensa y a lo que ella cree. Entonces, claro, si ella te habla, oye, pues a mí me gusta meditar, bueno, pues a mí me gusta orar. Resulta que como ahora hay estudios científicos que hablan de la meditación y la oración incidiendo en los mismos sitios del cerebro, es un punto de entrada, es una puerta de entrada. Y resulta que nos damos cuenta de que compartimos muchas cosas. ¿Sabéis lo último que me ha pedido? Es que, porque le he regalado una Biblia, porque en alguna ocasión utilicé algún texto bíblico y se emocionó. Y dijo, pero la Biblia dice cosas así. Claro, ya lee libros de sabiduría oriental. Sí, claro, la Biblia es sabiduría oriental también. De la misma forma que te gusta un proverbio hindú, te puede gustar un proverbio bíblico. Efectivamente, le gusta. Bueno, pues lo último, quiere explicarle a su hija en qué consiste la Navidad real. Y quiere que por favor le cuente o le diga cómo aprender para poder explicarle a su hija en qué consiste el relato, la verdadera historia de la Navidad. Como os podéis imaginar, estoy preparando una reflexión sobre Lucas 2 que compartiré con ella en nuestra próxima grabación. Enhorabuenísima. Enhorabuenísima. Con la Biblia, es curioso, nunca sabes. Sí, no es tanto el contenido como la manera. Eso es lo que tiene que quedar en nosotros. Bueno, pues yo no quiero que termine la escuela sabática de forma abrupta, como a veces siempre la terminamos porque se nos echa el tiempo encima. Entonces sí que le pido a Julián que nos vaya como avisando para terminar, que haya tiempo para una intervención musical, si la tienes también preparada, y que podamos llegar a... 30 segundos, dice. No. Pues sabéis que las cosas, este colofón de Esther, ¿no?, este ejemplo es claro, ¿no?
Y es verdad que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por esa época en la que hemos sido muy guerreros y hemos presentado los argumentos cuando hay personas que no aceptaban de buen grado la referencia que nosotros hacíamos a las Escrituras, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el método con el objetivo de que esas personas sean conscientes de que el mundo no ha venido aquí a la existencia por azar, de que hay un Dios creador, que es algo de lo que también Pablo dijo, ¿no? Es que el Dios que da vida, aliento a todas las cosas. Entonces, eso es lo que hemos de tener en mente. Cambiar el método y la visión. Cuando yo me centro en la persona, no puedo considerar que Pablo en Atenas sea un fracaso. Dice el texto bíblico, lo hemos hablado, Dionisio, el Areopagita, Dámaris y otros muchos. Hubo personas que fueron rescatadas y cada persona que es rescatada para Jesús es un milagro, es un éxito. Entonces, tenemos que cambiar el método y la visión. La visión no son los números, la visión es cada persona individual, cada persona con el valor que le da Dios. Y cada una de estas personas que aparece ahí mencionada tienen un valor incalculable. El valor es la muerte de la sangre de Jesús en la cruz, con lo cual es un éxito. Cambiemos ya nuestra visión, pensemos en cada persona de forma individual, que no nos importe todos los esfuerzos. ¿Cuántas personas habría en el Areópago? Pues seguramente habría miles escuchando a Pablo. Nosotros sacamos nuestra matemática y decimos, es que fueron muy pocos. Es que son personas por las que Jesús murió. Mereció la pena, el método es bueno, llegó a ellos, de otra forma no habría llegado, así que es un éxito. Necesitamos cambiar métodos y necesitamos cambiar visión. Si logramos esto, y a mí me encanta Pablo, y con esto ya me voy a callar, que hoy hablo mucho, pero Pablo hablaba en la sinagoga, donde le eran zona de confort, donde era la gente que creía como él. Y ahí echaba la caña, ¿verdad? Ahí conseguía. Pero no se limitaba con eso. Iba a las zonas que no son de confort, aquellas zonas complicadas, y también tenía éxito allí. Eso es nuestro objetivo. Donde quiera que estemos, hablar de lo que tenemos. Y lo que tenemos es a Jesús. Entonces, lograr cambiar nuestra visión, cambiar el método, y en unos sitios seguro que tenemos más éxito, en otros tendremos menos, numéricamente estoy hablando, pero todo es un éxito. Y mientras trabajemos para Jesús y todo sea un éxito, el método será el adecuado. Así es. Pues ronda final, porque nos metemos de lleno en el culto, Juanfran. Bueno, al final es no perder el objetivo. Es decir, Pablo empezó desde lo común y terminaba en lo distintivo. Es decir, tenemos cosas que aportar, sí, porque muchas veces podemos estar en el terreno de, bueno, da igual, con que creamos, tú crees en Dios es suficiente, ¿no? Creemos en el mismo Dios, qué bien. Y no era eso lo que Pablo quería transmitir, es decir, hay algo distintivo y algo que tenemos que aportar. Entonces, si no estamos nosotros conectados con Dios, primero nuestra propia responsabilidad de afianzarnos en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesús, pues ¿qué vamos a poder ofrecer? A veces vamos queriendo ofrecer algo que es de otro, ¿no? Porque agua en vasijas rotas. Y entonces al final no, porque esto me lo han contado, ¿no? Aquí lo mejor es ese testimonio personal en primera persona, que yo creo que al final es lo que más conecta con el que tenemos a nuestro lado. Muy bien. Jorge y Levi, por favor. Mira, y sé que ustedes dirán, bueno, Levi, ¿por qué salga esta referencia? Primero, el método es importante, como decía Richie, como han estado hablando todos, pero también la información y la oportunidad. Porque me pasó y se van a reír. Bueno, voy a tratar de que nos reamos un poquito. Alguien recientemente me dio la oportunidad de hablar de Dios, me preguntó, y de repente en mi cabeza ya yo estaba hablando de la segunda venida de los muertos en Cristo resucitado. Y eso yo me detuve y dije, no, pero ¿qué es esto? Porque queremos que esta es la única oportunidad que tenemos y darle toda la información. El método es importante, pero la calidad de la información y la oportunidad por píldoras a veces es mejor porque lo hace reflexionar. Y yo definitivamente llevo un poquito más allá. Cuando Jacob le enseñaba a José acerca de su Dios y hablaba del Dios de Jacob y el Dios de mi padre, hubo un momento en la vida de José, y dice, ¿qué tiene que ver José con Pablo? Ya yo les voy a dar en un momento de José, cuando José estaba yendo de esclavo con los ismaelitas y pasó cerca, rodeado, dice el espíritu de profecías, Elena lo menciona con amigos, que iba pasando, dijo, voy como esclavo y estoy cerca de mi padre y él no sabe que estoy vendido como esclavo.
dice que lloró y convirtió a ese Dios de su padre, el Dios de Jacob, en su Dios. Y eso es la misión nuestra, que hablemos de Dios, pero que en algún momento el Espíritu Santo, a esas personas que tenemos alrededor, puedan convertirlo en su Dios. El Dios de Richard, el Dios de Antón, el Dios de Juan Fran, ellos en algún momento, cuando estemos hablando por píldoras, el método adecuado, ellas quieran convertir a ese Dios que es nuestro en su propio Dios. Sí, Jorge, para terminar, puedes comentar la frase esa que siempre dice Bullón: tú eres muy querido para Dios. A veces un mensaje tan sencillo, que la repite hasta la saciedad, siempre. Tú eres muy importante para Dios, Dios te ama. Y no perdernos, como ha dicho Levi, que si la segunda venida, que si esto, que si lo otro, que si el bautismo, que si para acá y para allá, ¿no? Sí, muchas veces cuando estoy escuchando, como yo siempre digo, ¿no? Yo creo que es mejor escuchar y reflexionar y uno aprende, ¿no? Es importante lo que decimos, hablando de metodología, pero es vital lo que hacemos. ¿Y por qué digo esto? Estoy pensando lo que hacemos de cara a dar testimonio. Fíjense ustedes que de una crisis profunda espiritual de la iglesia en 1888, Elena White es obligada a ir a Australia, ¿no? Y ella cuenta, esa historia, esa parte de la historia de su vida para mí es muy entrañable. Ella cuenta que ya iba poniéndose mayor, cuenta que en Australia tuvo como vecinos a un grupo eran forajidos de una etnia específica, gente de mala vida, y ella lo sabía. Pero no obstante, cada vez que podía, ella compartía sus conocimientos en la agricultura, la forma les llamaba la atención, cómo se alimentaba ella, y les iba dando, decía Levi, píldoras. Fue rompiendo barreras, fue rompiendo prejuicios, y dice que ella después se enteró que ellos hablaban de esa amable anciana. Y ese mensaje de su actitud hacia ellos, que normalmente por su propia vida estaban siendo rechazados por la sociedad y perseguidos por los poderes que se encargaban de la ley en esa zona, se sintieron aceptados. Y muchos de ellos cambiaron su forma de vida. Por eso decía que es importante lo que decimos, pero es vital lo que hacemos, que concuerde con lo que nosotros decimos, para que esa persona que me escucha hablar de mi Dios, quiera que ese Dios también sea el suyo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer debatir y sacar el jugo máximo a esta lección. Como bien dice Juanfran, Pablo tiene aquí mucha amiga en sus viajes misioneros, así que mucho por aprender y mucho por practicar, ¿no? Vamos con un corte musical y de ahí ya iremos a la meditación del culto. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado con la parte segunda de esta lección.